Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos a una nueva Weekly Kickoff de InView. En esta oportunidad tenemos una charla especial con la gente de Consultative Asset Management. Acá con nosotros está Ingrid y José Chagua, estratega jefe del grupo. Eh, Primero agradecerles. Después, un poco vienen a disrumpir esta idea que les venimos diciendo a nosotros, a todo nuestro público y audiencia, de que hacer market timing es muy difícil, pero esto no estaba arreglado ni mucho menos. José y equipo nos planteó la semana pasada hablar de si hay valor en la deuda en pesos del 2024 en adelante. Y bueno, con todos los trascendidos que hubo desde finales del cierre de la semana pasada y este fin de semana, la charla se torna más que interesante, así que vamos a escucharlo a José muy cerca y como siempre, después de su presentación, vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. Así que, José, te paso la palabra. Mil gracias nuevamente y estaremos escuchando con atención. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad, siempre un placer. Muchos amigos acá en la casa, así que saludos para todos ahí. Sí, tal cual, lo del market timing. Yo traté de elegir la semana pasada un tema fácil que ya esté más o menos resuelto con toda la deuda volando, pero la realidad se empeña en que, en que le tengamos que dar una vuelta más. Así que elegimos. ¿Sabes qué? De hecho, ahora voy a ir un poco les voy a contar el detrás de escena de todo esto. Nosotros venimos, bueno, como todo el mercado, hablando de la deuda 2024 desde hace bastante tiempo. El 7 de febrero, sin ir más lejos, hicimos un comité interno en donde tomamos algunas decisiones ahí, en donde veíamos con cierto atractivo la deuda 2024. A partir de ese momento, por razones que no entendemos cuáles fueron, pero la deuda empezó a acompañar, los precios empezaron a acompañar. Y la semana pasada nos planteamos de nuevo ese ejercicio y bueno, revisamos un poquito las conclusiones. Todo esto es lo que les vamos a estar contando hoy. Y la verdad es que los condimentos de este fin de semana vuelven casi esta charla, un comité en vivo en donde estoy solo, porque estábamos hasta hace unos minutos comentando con todo el equipo eso. Pero es una buena oportunidad para poner estas cosas en perspectiva y sobre todo para perder un poquito esa noción de vértigo que te propone Argentina permanentemente, en donde si uno se mantiene más o menos en el mismo lugar, tiene una idea relativamente clara hacia adelante y no se deja influir tanto por las vaivenes del día a día, que en Argentina son muy grandes y muy variados, entonces finalmente las cosas vuelven a su lugar. Y eso es lo que estamos viendo un poco acá. O sea, si en las últimas semanas, últimas 2 semanas, sobre todo los últimos 15 días de febrero, lo que estuvimos viendo es la deuda 2024 ralear muy fuerte, y entonces todos los que estábamos un poquito más conservadores en ese momento, quedábamos con el pie cambiado, y bueno, hoy la vemos de nuevo volver a ese punto. Pero decía, mi objetivo hoy es contarles un poquito la visión de perspectiva y por qué nosotros estamos conservadores, y aún en los últimos 15 días estábamos conservadores, aún admitiendo que el atractivo había cambiado y demás, seguimos estando conservadores. Y hoy un poco la realidad creo que nos devuelve algo de razón. Olvidémonos por un momento del fin de semana. Sé que va a ser difícil, pero vamos a volver al fin de semana dentro de un ratito. Vamos a tratar de mirar la película. Y la película que creo que aporta mucho más que los últimos 2 o 3 capítulos. La película todo arranca en junio de 2022, el año pasado, con la renuncia de Guzmán, en realidad un mes antes de la renuncia de Guzmán, cuando se produce la crisis de la deuda en pesos, en donde el mercado dice por primera vez, che, no puedo seguir absorbiendo deuda en pesos a este ritmo, y hay un límite, digamos, o sea, el bolsillo no es infinito.
Ahí se produce la intervención del Banco Central. La verdad es que toda esa respuesta de política de ese momento fue muy efectiva. No voy a calificarla si buena, mala, no me interesa eso, pero sí fue muy efectiva, sobre todo para restablecer los mecanismos de demanda, especialmente de los fondos comunes de inversión, que en muy pocas semanas ya teníamos de nuevo restaurada la liquidez, los fondos habían vuelto a performar positivamente, y la verdad es que fue una semana de pánico y después la cosa fue muchísimo mejor. Lo que nunca se restableció desde ese momento fue la parte más larga de la curva, la de 2024, en donde el interrogante no era tanto, o en ese momento, no era tanto si se iba a pagar o si íbamos a poder restablecer la dinámica de mercado de corto, sino más bien de largo, pensando en el cambio de gobierno. Naturalmente pasó lo más previsible del mundo, pasó el tiempo, y llegamos a la campaña electoral, sobre todo arrancamos 2023 con dudas sobre eso. Pero todas estas dudas no existirían si uno no tuviese un telón de fondo que es la macro. Creo que para mí es muy importante lo de la macro para entender todo esto, porque si no uno se pierde en los comunicados, punto por el cambio, en la respuesta, etc. Y ahí no está el punto está exactamente en la macro. Entonces, vamos a repasar eso. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo? Bueno, nosotros elaboramos un indicador que es como un indicador sintético, aspira a cierta síntesis, quiero decir, de las condiciones macro, y lo que vemos es que en junio, julio, tocó su mínimo histórico, o sea, la macro estuvo en su peor momento, completamente detonada. Y después, en la segunda mitad del año pasado, empezamos a ver con la asunción de masa, con el dólar soja, con cierta normalización del frente fiscal, cambiario, y también un poco de inflación, que no fue inmediata, pero sí hacia final de año empezamos a tener mejores registros de inflación. La macro, las condiciones generales de la macro, digamos, mejoraron bastante. Y a partir, ustedes lo ven acá, de noviembre, fíjense que la fecha es muy importante. Noviembre es una fecha en donde todo el mundo estaba hablando de las maravillas del dólar soja, etcétera, y de cómo se había estabilizado la cosa, pero el indicador duro ya empezó a flashear negativo, digamos, y empezó a deteriorarse, y hoy volvemos a estar, cuando uno mira condiciones generales, prácticamente en los mismos niveles que estábamos allá en julio pasado, cuando tuvimos 3 ministros, cuando teníamos muy fresca todavía la herida de la deuda en pesos en junio, y cuando la incertidumbre era total. Entonces, que esto que estamos viendo ahora, que el fin de semana, que estuvimos leyendo todo frenéticamente, tweets y diarios y entrevistas, escuchándolo a la espina en Futuro Rock, sea como fue y sea este fin de semana, yo lo encuentro perfectamente correlacionado con esto, digamos. Esto es, estamos en un nivel macro muy delicado, y entonces lo que estamos empezando a discutir es cómo vamos a llegar de acá a 6 meses, y sobre todo quién va a pagar la cuenta cuando eso suceda, ¿no? De eso estamos hablando. Cuando miramos, no vamos a dar una charla macro hoy, porque si bien a mí me resulta muy interesante el tema, dudo que que compartamos todos el mismo interés. Vamos a ir hoy mucho más a consecuencias de todo esto, pero sí me parece importante rescatar 2 o 3 ideas acá. Si uno mira, esto es las variables que componen ese grafiquito que da como resultado, que veíamos recién, que da como resultado del consultatorio sentimiento macro. Si uno mira acá, prácticamente todos los frentes, el nivel de actividad, las variables fiscales, las variables externas, las cambiarias, las monetarias y las políticas, todas se deterioraron en los últimos, desde noviembre hasta acá, en distinto grado, de distinta manera y a distinta velocidad, pero todas en la misma dirección, que es un deterioro. Vamos a revisar las 2 o 3 principales, digamos, las más llamativas, las que todos tenemos en la cabeza. En primer lugar, terminamos el año cumpliendo con la meta fiscal del 2,5 de déficit. Fue una meta que no fue mentirosa, en el sentido de que no hubo contabilidad creativa como sí hubo en gran parte de la primera mitad del año pasado,
pero sí fue un poco artificial, digamos, en el sentido de que con $2 soja que habían tenido lugar en septiembre y en diciembre, en realidad lo que hubo fue un adelantamiento de liquidación de exportaciones y consecuentemente un adelantamiento de impuestos, o sea, por las retenciones. Y eso tuvo un impacto muy significativo. Adicionalmente, como suele suceder, lo que vimos fue patear gastos, digamos, un poco para enero y entonces poder cerrar el déficit de diciembre como se había previsto. Eso fue un cumplimiento, estuvo bien, digamos, Dios, se admite eso, pero la consecuencia de eso es que tuvimos un arranque de año que fue muy malo, en donde típicamente lo que sucede es que los arranques de año en Argentina estacionalmente tienden a ser buenos. O sea, uno lo que ve es que, de hecho, enero es después de que se pagaron paritarias, perdón, todavía no arrancaron las paritarias, se pagó el aguinaldo, el 40% del déficit público se concentra en diciembre por razones estacionales, lo que empezamos a ver es un enero muy malo. Y en febrero, a partir de que el sector agropecuario también mostró una liquidación récord de baja, digamos, fue el peor febrero desde 2005, en términos nominales en dólares. O sea, el sector agropecuario, además de por la situación que está pasando, por el hecho de que no va a liquidar si no es bajo condiciones especiales, que son las del dólar soja, digamos, tuvo una baja en la liquidación de exportaciones gigantesca en febrero, y eso naturalmente tuvo impacto fiscal. Entonces, estamos empezando a ver las consecuencias en enero y febrero en términos fiscales de todas las distorsiones que se estuvieron introduciendo durante la segunda mitad, las pichicatas macro, digamos, que se estuvieron introduciendo en la segunda mitad de 2022, que permitieron ese cierre medio mágico de la meta con el fondo de 2,5% de déficit. Entonces, arrancamos 2023 mal en el frente fiscal. Si uno mira la parte de inflación, también sucedió lo mismo. Yo voy a recordar acá una nota que nosotros publicamos, que tuvo en su momento bastante eco, sobre todo porque era completamente disonante de lo que se estaba escuchando. La nota se llama, y de hecho la pueden ver en nuestra página, se llamaba BOR no participa del REM, un título super nerd, esos que nos gustan a nosotros, que en realidad se refería a esto. La anécdota que lo inspiraba era una cita de Niels Bohr, que para los que no lo conocen, es como el padre de la física moderna, digamos, padre intelectual de Einstein, y lo que él decía era: predecir es difícil, especialmente el futuro. Y nosotros aplicábamos ese razonamiento a la inflación de 2022 y de 2023. Lo que planteábamos en enero era que durante el año 2022 la inflación se había duplicado y nadie lo había previsto. Y mostrábamos además que el REM, que salió el viernes, en general se correlaciona muy bien la expectativa de inflación con la inflación de los últimos 12 meses. O sea, los economistas, nosotros, yo incluido, tendemos a mirar el futuro más o menos como estamos viendo que viene el pasado. Y nos cuesta mucho advertir cambios muy significativos, cambios, digamos, sobre todo los cambios estructurales. Ejemplo, un año en donde se duplica la inflación. Si le preguntábamos a cualquier participante del REM, o al promedio de los participantes en el REM, en principios de 2022, nadie pronosticaba una duplicación de la inflación. Y lo que nosotros planteábamos en esa nota era que cuando el clima predominante era de si íbamos a empezar abril con un dato de inflación del 13, eso era lo que planteaba el ministro, nosotros planteábamos de que para 2023 íbamos a tener todavía un aumento bastante importante respecto de los niveles que habíamos cerrado en 2022. O sea, lo que yo estaba diciendo ahí era, no me debería sorprender una inflación de 130%. Ese es un poco el caso. Cuando en ese momento, insisto, todo el REM y el mercado también veía una desinflación, o por lo menos una estabilización en la inflación. Bueno, eso
empezó a pasar de nuevo, como lo vemos ahí en el gráfico, incluso antes de lo que nosotros mismos preveíamos. Nosotros preveíamos de que por ahí en el verano podíamos llegar a tener cierta estabilización, que la inercia acompañaba, pero eso no fue el caso. En enero tuvimos una inflación del 6, en febrero vamos a tener una inflación igual o mayor, y todavía no empezaron a impactar ninguno de los factores que nosotros monetarios que nosotros expresábamos en ese momento. Con lo cual, el frente de inflación, la verdad, es que está muy complicado y vimos un deterioro grande. Es el segundo frente macro que se deteriora. El nivel de actividad, volvimos a tener un cuarto mes de caída del EMAE consecutiva, algo que la verdad no pasaba desde, bueno, pasó en pandemia naturalmente, y después no lo teníamos desde 2018, que fueron condiciones muy especiales, y después desde 2012, o sea, no son eventos de todos los días. Y sin embargo, perdón, y a propósito de eso, creo que ni siquiera empezamos a hablar todavía del nivel de actividad. O sea, si uno lo palpa esto en la calle, el nivel de actividad no es la principal preocupación. Probablemente todos hablamos mucho más de la inflación que del nivel de actividad. Nosotros creemos que el nivel de actividad va a ser un tema este año. Vamos a tener contracción de PBI. Sobre todo lo vamos a ver claro en los próximos meses cuando empiecen a entrar los datos del sector agropecuario, en donde tenemos una sequía histórica y que va a tener impacto macro naturalmente en los números de nivel de actividad. Pero entonces tenemos datos fiscales malos, datos de inflación malos, datos de nivel de actividad malo, y también tenemos datos de cambiarios y monetarios malos. Concretamente, lo que yo estoy planteando acá es que tenemos el peor arranque, el peor bimestre en términos de acumulación de reservas en muchísimo tiempo, por lo menos en una década, y eso desde el nivel que tenemos de reservas no es un dato menor. Entonces, cambiario, monetario, fiscal, inflación, actividad, todo esto se está descomponiendo, y la pregunta que se hace la oposición, me imagino, es en qué todavía ni siquiera empezó la fiesta, quiero decir, la fiesta electoral, ¿no? En donde uno esperaría que se deteriore sobre todo el frente fiscal muchísimo más. Entonces, se empieza a preguntar en qué condiciones voy a asumir esto, y si el ajuste que voy a tener, que yo ya estoy previendo que va a tener que hacer la economía a partir del año que viene o a partir del cambio de gobierno, no va a ser muchísimo más grande todavía que lo que estamos viendo. Y en ese contexto es que debemos ver, me parece a mí, la crisis de la deuda en pesos, el rally y el desinfle o lo que vaya a suceder hoy, que lo vamos a analizar en un momento, de la deuda en pesos. Entonces, hablemos ahora un poco de mercado. Este es el telón de fondo, y hablemos un poco de mercado. En los últimos 15 días, desde la fecha de acá del 7 de febrero, tiene que ver con esta notita interna que nosotros, el análisis que habíamos hecho, lo que vimos es la deuda 2024 claramente subió, claramente ahí hubo un interés grande. Nosotros nos sumamos tímidamente a ese trade, lo van a ver ahora en la composición de nuestros fondos, pero no terminábamos de estar convencidos. Y la razón por la que no estábamos convencidos era que hacíamos un par de cuentas, digamos, que se las resumo, perdón, voy a ir medio a los bifes acá, se las resumo acá. Nosotros planteábamos, si vos tenés dos alternativas, que es invertir en deuda 2024 hoy o invertir en deuda de corto plazo, 2 meses, 3 meses, en una vas a tener riesgo de rollover, en otra vas a tener ganancias y pérdida de capital, dependiendo de cuál sea la tasa de interés que sea la que prevalece al momento en que lo evaluemos. Fijemos como horizonte julio, que es como el último día, digamos, antes de que empiece realmente la fiesta a todo volumen electoral, estoy pensando en las PASO. Entonces lo que nos planteamos es cuál debería ser la curva de rendimientos prevaleciente en julio, que me hace indiferente ir en un bono de corto plazo contra ir en un bono de largo plazo con ganancias y pérdidas de capital. Y dependiendo del momento en que la fije, esto es la deuda, perdón, en junio debería ser esta, perdón, al revés, en junio, sí, en junio debería ser esta, perdón, abril, mayo, junio, lo que veíamos era
que veíamos tasas entre 10 y 12%, que la verdad, para el nivel de incertidumbre del que estamos hablando, no parecen tan atractivas. O sea, sí, eventualmente era un poco más atractiva si uno lo miraba hace 15 o 20 días, pero aún así, cuando uno miraba las paridades, digamos, que es lo que está graficado acá a la derecha, no veíamos, o sea, el potencial de baja que tenían esos instrumentos era realmente muy grande. Y hoy, por el tamaño del que estamos hablando, hoy todo el mundo habla de puts del Banco Central, pero no, el Banco Central no tiene la más mínima posibilidad de rescatar esta deuda mediante un put, porque no tiene reservas, básicamente. O sea, lo que estaría haciendo sería salir a comprar, las puede comprar perfectamente, paga con pesos, y si paga con pesos un tercio de la deuda que está venciendo de acá hasta fin de año, tenemos una hiper de proporciones, digamos. Si no esteriliza eso, tenemos una hiperinflación tremenda. Entonces, esto no se resuelve con billetera, esto se resuelve con confianza, digamos, porque no hay billetera que alcance para resolver esto. Y lo que vimos justamente es esta crisis acá. ¿Cómo se resuelve esta crisis? Bueno, la oposición claramente está diciendo, mirá, si vos hicieses, por ejemplo, o sea, financieramente no hay forma de resolverlo, no emitas instrumentos duales que compliquen más la cosa hacia adelante, lo que necesitamos es que hagas un ajuste fiscal hoy. Y contra ese compromiso, entonces podemos pensar en una dinámica de deuda en pesos un poco más saludable. Pensar en ese nivel de consenso hoy en Argentina, a nuestros ojos por lo menos, es todavía muy difícil. Entonces, la consecuencia de eso es que nosotros no estamos pensando en que la deuda 2024 todavía tenga enorme atractivo. Sí uno puede hacer una jugada especulativa, sí uno puede hacer, digamos, en algún fondo puntual, tomar alguna posición tácticamente. Ahora, nuestra casa, o sea, Consultatio, en todos sus fondos, Diego mencionaba al principio de la charla cuál era el house view de InView, y nosotros estamos bastante alineados con ese house view. O sea, en general, lo que predomina en nuestros fondos es una visión prudente. No sé si diría conservadora, porque invertir en LEDs en Argentina con este nivel de inflación y con este nivel de desequilibrios macro, si eso es conservador, bueno, entonces tenemos que redefinir un poco los libros, reescribir los libros, pero bueno, dentro de las opciones que tenemos es la opción más prudente que podemos asumir. Entonces, digo, este es el nivel de rendimiento hoy. ¿Cómo lo estamos jugando en los fondos? Bueno, la familia de fondos nuestras es una familia relativamente amplia, en donde acá están un poco ordenados por riesgo, digamos. Tenemos el fondo de dinero, después tenemos como dos fondos, Renta Nacional y Ahorro Plus, que son 2T+1. Después tenemos otro fondo multiestrategia, que es un fondo de deuda corporativa en pesos, básicamente ajustable por Badlar, que es el vehículo que nosotros usamos para jugar el riesgo de reperfilamiento. Ahora lo vamos a poner en un grafiquito que queda más lindo, pero primero barro todo. Después tenemos otro fondo que seguramente debe ser conocido para ustedes, porque durante gran parte de los últimos 3 años fue como el fondo estrella de Consultatio, anduvo muy bien, que es el Deuda Argentina, es el fondo SER, digamos, que hoy, por la visión que nosotros tenemos de la deuda 2024, está muy conservador y claramente perdió una parte de su atractivo, ¿no? Que era, por lo menos, apostar un poco más a duration en la curva de pesos. Hoy está, lo vamos a ver, muy defensivo. Le viene yendo bien respecto de su objetivo, pero si uno mira su historia, es una historia donde siempre fue extraordinariamente bien, y ahora son resultados un poco más normales. Después tenemos el fondo Balance, que es nuestro fondo, es donde nosotros jugamos el House View. O sea, es un fondo, no tiene un objetivo o un benchmark definido, sino que ahí nosotros nos damos la posibilidad de movernos entre crédito, duration y moneda, un poco reflejando la visión de la mesa. Y después tenemos el Dollar Link, que es el renta fija argentina, el Income, que es un fondo LATAM,
que yo creo que es súper interesante hoy. A mí me gustaría dedicarle unos minutos a eso. Al final, y después el multimercados, que Diego lo mencionó al principio, que es nuestro fondo de deuda corporativa, que anduvo muy bien, sobre todo en la segunda mitad del año pasado. La primera mitad no fue tan buena. Ahí hay algunos temas de crédito, de YPF sobre todo, que nosotros tenemos una visión bastante puntual ahí, que creo que es atractiva y además nos distingue un poquito del resto de los vehículos que ustedes pueden ver en el mercado. Así que este es un poco, bueno, y después los fondos de acción, ¿no? Estos son, esta es la familia de fondos. Déjenme ahora responder a 2 o 3 inquietudes que yo creo que pueden ser interesantes para todos. Primero, la pregunta que todos tenemos en la cabeza, y es la del título de la charla, es ¿qué hacemos con la deuda 2024? O si me permiten redefinirla o reexpresarla, es ¿cómo nos paramos en las curvas en pesos? ¿Vamos largo, vamos cortos? ¿Es momento de ser más agresivo, menos agresivo? Y eso tiene una respuesta de fondo. Ahora la vamos a ver. La segunda es qué vehículos tengo para estar al margen de esa discusión, porque por ahí, digamos, al tratar de adivinarla, adivinar el momento del timing, Diego lo planteaba muy bien, con el título de la charla tuvimos mucha suerte, pero uno no puede tener mucha suerte todo el tiempo con el timing, así que tratar de adivinar en qué momento se rompe esto, si se rompe o no, es una tarea imposible. Entonces a veces lo mejor puede llegar a ser decir, ¿sabes qué? Voy a estar al margen de esto y decime cómo hago para no tener que tener esa pregunta de en qué momento se rompe. Y eso es cómo estoy al margen del riesgo de reperfilamiento. Nosotros tenemos en los últimos meses, creo que hemos sido como muy activos a la hora de desarrollar vehículos para esa necesidad, porque es una necesidad muy patente, muy clara, digamos, y muy obvia. Y hoy tenemos 3 vehículos para eso, que son el Fondo Multiestrategia, el Multimercado y el Income. Para ponerlo más gráficamente, vos, Diego, mencionabas que acá nuestra audiencia hoy son básicamente gente que entiende bien comerciales que reflejan no tanto una posición propia, sino la posición o las necesidades de sus clientes. Y para nosotros, yo creo que tal vez hablé de este gráfico en otra oportunidad, pero a mí me encanta este cuadrito porque creo que resume muy bien por lo menos lo que nosotros pensamos, y es, primero, ¿cuál es la necesidad del cliente? ¿Qué es lo que qué riesgo es el que el cliente necesita cubrir? Porque muchas veces nosotros estamos tentados de ofrecerle al cliente los fondos que entendemos que van a performar mejor, o sea, estamos implícitamente respondiendo a la pregunta, o a una pregunta que tal vez no nos formularon, que es, ¿cómo gano más dinero? ¿Cuál es el que mejor va a andar? Y tal vez el cliente me está preguntando otra cosa. Me está preguntando, bueno, primero quiero estar cubierto contra tipo de cambio, quiero estar cubierto en pesos, a mí no me interesa tanto. O sea, hay gente que tiene distintos benchmarks, naturalmente. Y segundo, otra gente puede estar mucho más enfocada, y creo que es la mayoría además, en el riesgo, mucho más que en el rendimiento, ¿sí? Sobre todo en las condiciones en las que estamos hablando. Entonces, nosotros, primero que todo, tratamos de distinguir cuando nos aproximamos a un cliente o lo escuchamos, cuál es el riesgo que quiere cubrir, si es cambiario o si es de pesos, ¿no? Y dentro del riesgo cambiario tenemos básicamente, como tenemos 2 tipos de cambio, bueno, 2 no, tenemos un montón, pero básicamente 2, si es contado con líquido, si es dólar link. Para dólar link tenemos el fondo renta fija. El fondo renta fija hoy es un fondo que está funcionando muy bien. Creo que por otro lado está subestimada un poco el atractivo que tiene esta clase de activos, sobre todo a medida que nos vamos aproximando a la elección, porque cuando uno mira la deuda SER y mira la deuda dólar link y piensa en que el nuevo gobierno va a tener que hacer un sinceramiento cambiario, nosotros no lo vemos plenamente reflejado a eso todavía en las curvas. Si uno compra deuda dólar link hoy y compra deuda dólar link, dólar link y SER, hoy probablemente la deuda dólar link sea perdedora al principio,
pero si miramos con un poquito más de horizonte, ahí nosotros la vemos como ganadora, digamos. O sea, pensando más bien en la entrada 2024, ahí la vemos ganadora. Hay que ser paciente y seguramente uno dirá, bueno, entonces si va a ser perdedora durante los próximos X meses, entro cuando empieza a dejar de ser perdedora. Me encantaría saber cuándo va a ser ese momento, pero como no lo sé, prefiero, y ya estamos un poco más grandes, como para ilusionarnos con que lo vamos a saber en algún momento, preferimos de nuevo mirar un poco más para mediano plazo. El fondo renta fija entonces es una opción que tiene títulos públicos y que por lo tanto tiene riesgo crédito del tesoro, digamos. Es una opción para ganarle al tipo de cambio que tiene riesgo, vamos a llamarlo así, reperfilamiento. La opción sector privado es la opción ROFEX, y seguramente muchos que estuvieron en estas charlas en 2015 dirán, mirá, por las dudas te olvidaste, en ese momento también hubo reperfilamiento ahí, es más, hubo reperfilamiento solo ahí, digamos, en términos cambiarios, y eso es un antecedente pésimo, por supuesto. Yo creo que hoy, no sé, en los próximos meses, pero hoy ese riesgo casi es inexistente. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene posición en ROFEX hoy, entonces digamos, no tiene ningún sentido pensar en reestructurar esos contratos. Si volvemos a niveles de interés abierto de 10, 15 mil millones de dólares en los próximos meses, hoy está capeado en 9.000, eso por el acuerdo con el fondo, pero si en algún momento esto, digamos, el Banco Central empieza a intervenir de nuevo, bueno, conversemos de nuevo, pero hoy yo no tengo ningún elemento para desconfiar de que ROFEX es un contrato que se va a honrar. La duda que te puede llegar a entrar ahí es la que planteó el sábado en esta entrevista de Futuro Rock que yo mencionaba hace un ratito, Luciano Laspina, es si vamos a un reperfilamiento, a un desdoblamiento cambiario. Entonces, en ese caso, la deuda dólar link tal vez ajuste por un tipo de cambio que no sea el mismo que tenemos hoy, ¿no? O dicho de otra manera, el A3500, imagínense un desdoblamiento cambiario, en donde el A3500 sigue estando abajo o se convierte en el dólar comercial, pero el dólar financiero que ajusta es otro, y entonces nos perdemos el salto y ahí hay un riesgo, digamos. Y ese riesgo no lo vamos a despejar en el corto plazo. Todavía me parece que es temprano, igual para eso, porque falta, no me imagino que este gobierno haga un desdoblamiento cambiario. Yendo a la parte de contado con liqui, bueno, podemos pensar en Argentina o el exterior. Acá destaco dos fondos, o tres fondos. Primero el Balance, es nuestro fondo de retorno total. Acá olvídense de un benchmark, pero nosotros un poco lo pensamos en dólares, y lo pensamos en dólares libres, digamos. O sea, el retorno, si bien tenemos restricciones para eso, porque no podemos invertir más del 25%, bueno, lo pensamos en dólares libres. Y después está el fondo multimercado, lo vamos a ver en un ratito, que es el fondo de obligaciones negociables corporativas, en donde nosotros tenemos algo de provinciales, vos lo marcaste bien, Diego, y tenemos además una exposición a YPF que es bastante mayor a la que tiene todo el resto de nuestros colegas. Eso nos costó durante el año pasado, en la primera mitad del año, un poco de performance, y nos reivindicó durante la segunda mitad del año. Yo creo que hoy es muy atractivo eso, o sea, nosotros estamos súper convencidos de ese trade, porque vemos en Vaca Muerta un potencial que ya está desplegado. Ese tren ya salió de la estación, digamos. YPF es un jugador central en todo eso. Y por otro lado, cuando uno mira el equity, se da cuenta de que hay una historia que va mucho más allá, digamos. O sea, lo que quiero decir es, si el equity es como lo estamos viendo, lo que mejor están dando, es porque crediticiamente, o sea, un nivel antes, la deuda está mucho más segura que antes. Ahí el potencial que nosotros vemos de YPF es muy alto, y creemos que no está todavía reflejado plenamente en los precios. Y si uno tuviese esa duda, y si fuese a otros trades, a otros créditos,
locales, la verdad es que el diferencial de carry es gigantesco. Entonces, renunciar a esa idea o a esa duda es potencialmente bastante caro en Argentina, ¿no? Digo, bueno, me voy a una ON de Tecpetrol o de Pampa o de lo que sea, versus lo que nosotros tenemos de YPF ahí, es un diferencial que hacia adelante yo creo que va a tener un correlato en rendimiento. Por otro lado, tenemos créditos provinciales. Si uno mira las finanzas provinciales, nosotros de hecho las miramos regularmente, publicamos un informe sobre eso. Las finanzas provinciales están en una forma muy buena, y sobre todo, ni siquiera estoy hablando de todas las finanzas provinciales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no es el caso, pero si uno mira la provincia de Córdoba, Mendoza, Santa Fe mismo, incluso otras también, que tienen, bueno, Ciudad de Buenos Aires también, naturalmente, tienen rendimientos bastante superiores a los corporativos como Pampa o Tecpetrol o PAE, etcétera, y tienen métricas crediticias muy buenas. Entonces, una forma de... Y ni siquiera tienen vencimientos muy inmediatos, con lo cual no tienen ese riesgo de mulc o de reperfilamiento, de acceso al mulc o de reperfilamiento que tuvieron en otra oportunidad los corporativos. Hay también en todo ese universo de deuda provincial un efecto talebiano, digamos, de mecanismo de selección, y es que después de tantos reperfilamientos, los créditos que quedaron sobrevivieron los más aptos, digamos, ¿no? Porque ya tuvieron varias reestructuraciones forzadas. Entonces, durante los últimos 4 años, básicamente las compañías se desendeudaron, las provincias se desendeudaron, quedaron, digamos, ya reestructuraron sus deudas. Nosotros estamos bastante cómodos ahí. De la misma manera que, por ejemplo, en el balance tenemos posición de títulos públicos en dólares que son volátiles, a veces le dan dolores de cabeza, no hay ninguna duda, pero si uno tiene la vista puesta en un horizonte, o sea, tiene más bien la cabeza puesta en términos de asset management y no de cash management, como lo que estábamos hablando hace un momento, más para la deuda en pesos, de corto plazo, eso tiene sentido. Y después, de los fondos en pesos, distinguimos dos mundos. Si querés estar al margen del riesgo de reperfilamiento o si asumís el riesgo de reperfilamiento. Y acá, bueno, el money market naturalmente es es deuda del Banco Central, y después tenés deuda privada, el fondo multiestrategia, que es, la verdad, no rinde mucho más que un money market hoy, está bastante ajustado, pero yo me imagino que eso incluso es un vehículo mejor para pensar el riesgo de reperfilamiento, porque en definitiva acá está invertido en el ELIX. O sea, no digo que va a haber una reestructuración del ELIX, pero es riesgo público, eso es lo que quiero decir. Y lo que está en crisis o en duda acá es la solvencia del sector público. Y después tenemos el otro gran debate, y es si yo asumo el riesgo de reperfilamiento, y es ¿en dónde me paro? ¿Me paro en la opción más conservadora de todas? ¿Me paro en el fondo deuda? O sea, que en algún momento va a tener que necesariamente, o más temprano que estos dos, va a tener que necesariamente colocar en deuda 2024 en adelante, o me paro en el fondo renta nacional, que es como un T+1 un poquito más agresivo, pero sigue siendo un T+1, digamos. O sea, tienen 0,25 de duration. Adelanto la respuesta, porque lo voy a pasar relativamente rápido. Nosotros encontramos en el renta nacional la mejor relación de riesgo-retorno hoy para estar parado. Por supuesto, para todos aquellos que decidan aceptar el riesgo de reperfilamiento, ¿no? Y la razón es muy clara, lo voy a resumir. Vamos a ponerle precio a todas estas ideas, que es, si yo decido quedar al margen, y digo, no, olvídense de mí, yo no quiero asumir riesgo de reperfilamiento y voy a un money market hoy rinde aproximadamente 74%. Si yo voy a un fondo como el Renta Nacional, la TIR de ese fondo hoy es 83%, 20 puntos anuales, naturalmente, ¿no? de TNA. 20 puntos, ¿me compensan ese riesgo? Bueno, cada uno tiene su respuesta. A mí, personalmente, en los próximos 2 meses y medio, 3 meses, que es
lo que estamos discutiendo acá sí me lo compensan. Digamos, mi respuesta para eso es positiva. Y viene siendo la misma desde hace varios meses. Después, el fondo, mirar la TIR del Fondo Deuda Argentina, en realidad es medio mentiroso, o sea, no es que esté mal calculado o nada, pero como en realidad es deuda que ajusta por ser, y yo para poder calcular la TNA proyecto el ser que conozco hoy, pero el que me importa va a ser el que viene en el futuro, si es más alto la TNA va a subir, yo creo que esta TNA va a terminar siendo bastante superior, digamos. El riesgo también, naturalmente, porque creo que va a subir la inflación, y bueno, entonces debería a largo plazo ganarle a fondos como el Renta Nacional, Ahorro Plus y naturalmente al Money Market, pero en el medio vas a tener una trayectoria más volátil. Pero si yo me hiciese esta pregunta un poco para atrás, digo, si esta charla la hubiésemos tenido en noviembre, yo les hubiese dicho exactamente lo mismo. Renta Nacional es nuestro fondo, porque estamos preocupados por la dinámica de la deuda en pesos. Bueno, fíjense, en febrero, estos son datos de cierre, de ilustración nada más, pero con el rally de la deuda 2024, el deuda argentina anduvo mucho mejor. Pero si nos fijamos en renta nacional, por ejemplo, fue 5,5, y el CER fue 5,2. O sea, yo estoy teniendo, con una inflación muy alta, un vehículo que me está protegiendo de la inflación con bajo riesgo. Eso no me parece obvio. De hecho, si nos vamos a 2022 durante todo el año, no hubo, sobre todo cuando la inflación sube muy fuertemente, como fue el caso, no hay vehículo que te proteja de eso. Que hoy estemos teniendo instrumentos que rinden, instrumentos de corto plazo, que tienen rendimientos positivos en términos de reales, o sea, le ganan a la inflación, para mí es una novedad extraordinaria. Si yo pudiese conservar ese mundo, o sea, me dicen, voy a tener durante 2023 una aceleración inflacionaria, pero tenés un lugar donde estar parado, donde no te vas a licuar, no me muevo de ahí, ni loco, digamos, sobre todo porque los riesgos que tengo que asumir son relativamente bajos. Y esa decía, bueno, acá está un poco la performance de nuestros fondos en relación a nuestros pares. Los pares con los que nosotros nos comparamos no son todos los fondos de la industria, hacemos una selección, pero son sí los más representativos, los que todos tenemos en la cabeza, y ustedes pueden hacer su propia cuenta acá. En general, el rasgo que ven acá, por supuesto algunos fondos andan mejor, otros andan peor, eso es como le pasa a todo el mundo, pero lo que sí pueden ver acá, no sé, miren febrero, por ejemplo, es nuestros fondos en líneas generales son top 5, digamos, o sea, o están en el primer decil de performance, o sea, tiene que pasar algo relativamente raro como para que nuestros fondos anden muy mal, y sobre todo cuando uno los mira, bueno, acá tenemos un poquito de lo que va de 2023, a ver, me quedó, no incluí, pero se los voy a mandar cuando les juntemos la presentación, este mismo ejercicio, pero para el periodo 2020-2023, digamos, fin de 2022, en donde lo que van a ver es, no solo están andando bien, nuestros fondos más o menos consistentemente anduvieron bien, y anduvieron, algunos fondos por supuesto andan mejor, otros peor, pero en general la familia de fondos de Consultatio tiene rendimientos consistentes, esto es lo que estamos diciendo. Y esto aprovecho para decirlo yo así, porque no soy el responsable de la mesa, sino que hay un equipo ahí buenísimo, que es básicamente el mismo equipo que de todos estos años, que está haciendo un laburo fantástico, esta es la verdad. Entonces, los fondos en general son buenos, son consistentes, no hay puntos muy bajos, digamos, algunas veces andan un poco mejor, otras veces andan un poco peor, pero en el mediano plazo este es un vehículo donde uno puede estar tranquilo, que es un vehículo confiable. Vamos entonces a la respuesta, o a la pregunta de por qué yo estoy tan convencido del Renta Nacional, o mi fundamento. Decíamos, en los últimos 3 meses yo me vengo haciendo esta pregunta, y es la pregunta que nos estamos haciendo todos, no soy muy original en eso, y es, ¿dónde me quedo? ¿Asumo riesgo de duration en la curva pesos? ¿Me asusto y me pongo en modo bicho bolita y voy a un money market?
Bueno, fíjense, si nosotros hubiésemos asumido, vamos a los últimos 3 meses, si nosotros hubiésemos asumido riesgo, duration, o sea, hubiésemos ido al fondo deuda, el retorno hubiese sido 18,8. En el fondo renta nacional fue 19,4 y asumí mucho menos riesgo. La misma métrica, acá está, este periodo está comprendido dentro de este, así que hablo de este que es más representativo. Y en la crisis de junio, fíjense que el fondo deuda terminó neutro, el fondo renta nacional terminó acá positivo 3,1, el fondo ahorro plus, que es más conservador, terminó más positivo todavía. ¿Cuáles son las conclusiones que saco yo acá? Mirá, la verdad es que asumir riesgo acá me podría haber salido bien, pero no salió muy bien. Los últimos 3 meses no fueron malos 3 meses. Fueron 3 meses, yo se los acabo de mostrar, en donde el fondo de deuda en el último mes lideró la tabla de rendimientos. Y en términos de riesgo, asumí bastante riesgo. Sobre todo porque cuando veo la película que mostraba al principio, la película macro se fue deteriorando. Y si me preguntan cómo pienso yo que sigue esa película hacia adelante, pienso que se va a seguir deteriorando. O sea, vamos a tener condiciones más exigentes para asumir riesgo. A estos precios a nosotros no nos parecen tan atractivo asumirlo. Y de hecho, tuviste mejor performance con esta, podría no haber sido el caso, pero de lo que estamos hablando es de la otra dimensión, de la dimensión del riesgo. Fíjense, la volatilidad del fondo renta nacional histórica fue esta. La volatilidad del fondo deuda puede ser esta, como veníamos desde junio. Hoy no es muy distinta, pero en un escenario de crisis puede ser extraordinariamente distinta. Entonces, atención con eso. En este fondo, fíjense que cuando las papas quemaron en su momento, acá no extendí el gráfico más atrás, pero teníamos 1 mes y medio de la crisis, cuando las papas quemaron, el riesgo que tenía este fondo era de casi 1/3, ¿no? O sea, o 1/4. Entonces, yo me siento mucho más cómodo en términos de retorno y sobre todo en términos de retorno ajustado por riesgo en un fondo de corto plazo como es el renta nacional. Este es un poco nuestro argumento que creamos. A ver, miren, acá estaba lo que les estaba diciendo recién que me quedó traspapelado un poquito más adelante, que era el acumulado 2023 para cada uno de estos. El fondo no solo anduvo bien ahora, digamos, es un fondo que tiene historia y tiene una historia larga y tiene una historia buena. Entonces, para nosotros cuidamos mucho el nombre en ese sentido de estos fondos. Bien, si se fijan cuál es nuestra visión, yo no se los mostré acá, les mostré la actualización de ese ejercicio. Nosotros el 7 de febrero dijimos, che, la deuda está atractiva 2024. Dale, carguemos deuda entonces. ¿Cuánto cargamos? 2.2. Somos tímidos, es así. Somos tímidos, somos también bastante prudentes, o sea, privilegiamos el riesgo bastante, lo ponemos ahí, y además nos sentimos bien con eso. Hay fondos que vienen, o que van a ver, seguramente ustedes, que van a decir, che, mirá, a mí en los últimos 15 días me fue extraordinario, y mucho mejor que a vos. Felicitaciones. Esto es una maratón para nosotros. Entonces, la verdad, ahí preferimos ir un poquito más firme y un poco más seguro. Bueno, lo mismo, digamos, acá tienen lo de estos gráficos a mí me encantan. ¿Por qué? Porque te dicen, che, ¿cómo estás andando ahora? Mirá, la verdad es que acá no me fue tan bien. En este mes no me fue bien. En el balance, ¿no? Y decimos una cosa, esto es cómo te está yendo, febrero de 2023. Esto es, ¿cuál es tu ADN? Bueno, mirá, tuviste un mal mes, pero en general te va bastante mejor, digamos, sos mucho más consistente en el tiempo. Y después, ¿cómo te comportás cuando las papas queman? Esto es un stress test. Y acá nos sentimos cómodos, digamos, es una historia que no necesitamos esconder, más bien todo lo contrario, preferimos mostrarla porque creemos que habla bien de los fondos.
acá en el fondo renta fija, nosotros estamos con tenemos una posición un poquito más agresiva de dólar link 2024, por lo que yo planteaba al principio, que en realidad estamos viendo de que la deuda 2024, acá tenemos, fíjense, la proporción de duales que tenemos es casi 30%, estamos bastante protegidos, y de dólar link, este es un fondo de dólar link, así que tenemos 40, pero asumimos un poquito más de riesgo 2024, porque el riesgo a cubrir es el riesgo 2024 en el dólar link, o sea, en realidad, si yo me quiero cubrir contra el muy corto plazo, sé que ahí no va a haber tanto movimiento. El verdadero objetivo ahí es ganarle o estar parado para captar el evento en 2024. Misma historia, no mucho más. No sé si me pasé, creo que no me pasé o me pasé 5 minutos. Estuve bastante bien. Cuando está Ingrid yo siempre me porto bien, porque es la que hace que las cosas funcionen. Así que apareció en pantalla y me discipliné de nuevo. Nada, veo que hay 4 preguntas ahí, pero no las leí, Diego. No sé si vos tuviste oportunidad de verlas como para resumir un poco y charlamos. Dale, bueno, antes que nada, muchas gracias, José. Muy, muy interesante la charla. Antes de pasar ahí un poquito a las preguntas esas que están ahí, tengo 2 o 3 puntas de disparadoras, digamos, ¿sí? Que dan pie, digamos, a lo que nos fueron consultando y después, adicionalmente, también doy tiempo para que puedan seguir preguntando. Mi primer consulta para vos, José, es, ¿ustedes ven sí o sí un escenario de reestructuración de la deuda con la nueva administración, ceteris paribus la situación actual, o pensás que puede haber un liability management que evite una reestructuración, ya sea voluntaria, si se quiere, y cumplir con el calendario de pagos tal cual está? Voy a la pausa un segundito a enchufar la batería, que acá me dice que se me está acabando y ahora te contesto, para darle un poquito de suspenso. Bueno, acá estamos de nuevo, consultamos al oráculo ahí abajo y ya está. Mira, es una pregunta que no tiene respuesta escrita y no tiene, digamos, depende de cosas que nadie sabe todavía. Pero más que aventurar una respuesta concreta, yo me adelanto a decirte de qué factores entiendo yo que depende. O sea, cómo va a jugar ese partido y en función de cómo va a jugarse ese partido en función de cómo se juegue, cómo va a terminar en nuestro entendimiento. Lo decía yo al principio, para mí lo que está buscando la oposición es un underwriting de voy a hacer el ajuste fiscal ahora o no te voy a entregar la macro más detonada de lo que ya la estás viendo. No, ni siquiera creo que le pide ajuste fiscal. Lo que le pide es no me amplíes el déficit brutalmente durante este año. La intención, de hecho, en privado, los candidatos, si ustedes participaron están hablando todo el tiempo en distintos eventos, si vos los escuchás en privado, son mucho más conservadores que lo que son en público. Te dicen, mirá, yo no quiero reestructurar, sobre todo que, vamos a ponerle nombre y apellido, sobre todo la CUNSA, que viene de reestructurar deuda en pesos, y al cual todo el mundo le tiene cierto recelo, con razón, digamos, a partir de la experiencia. Entonces, ellos se esfuerzan, o sea, hace 15, 20 días, seguramente tus colegas del banco, Diego, te pueden haber contado en la reunión que tuvo La Espina con los representantes de los bancos, con Bullrich también, el mensaje que transmiten es, nosotros no queremos reestructurar. Y la verdad yo les creo, o sea, nadie quiere reestructurar, esa es una opción que nadie quiere. Ahora, es una opción que se impone cuando ya no quedan más alternativas. ¿Y cuándo te quedás sin alternativas? Cuando la dinámica fiscal se vuelve insostenible. Entonces, ¿qué me imagino yo que va a suceder?
Bueno, van a empezar, están negociando. Estos comunicados de Juntos por el Cambio es una forma de negociar la meta fiscal de 2023. Si hay un compromiso más o menos creíble alrededor de cómo se va a gestionar la macro de acá hasta las elecciones, yo creo que un evento ahí es perfectamente evitable. Si el nivel de consenso que se logra no alcanza, entonces la situación va a ser mucho más difícil. Y ese mucho más difícil es si hay una posibilidad de reestructurar. Perfecto, o sea, está clarísima. ¿Quién la va a hacer? Si la cosa realmente se empioja, y bueno, ahí vas a tener seguramente un evento que se adelanta en el tiempo. Nadie va a esperar a que asuma la CUNSA porque le gusta ser reestructurado por la CUNSA, digamos. Van a esperar antes, o sea, van a esperar que ese evento se precipite. Y en ese sentido, a mí me parece buenísimo que la discusión se plantee ahora, porque este es el momento. Cuando lleguemos a diciembre ya es tarde. Entonces, y digo, si la macro este año termina en un déficit de 2% del PBI, no debería haber reestructuración. La verdad, no debería haber reestructuración. Nada, hay que ver cómo se renuevan los vencimientos, etcétera, pero sería algo que habría que confiar en la ejecución que tenga el gobierno durante este año. Algo no tan fácil, digamos, sobre todo porque es un año electoral, por un montón de cosas, pero la presión que tiene el gobierno para aceptar un compromiso de esa magnitud tampoco es tan despreciable. Quiero decir, si el gobierno no llega a una suerte de entendimiento, está reestructurando la deuda en plenas elecciones, digamos, lo cual es como el certificado de función política. Yo no creo que el gobierno quiera eso tampoco. Por eso, los incentivos están dados como para que no sea así. Si se va a lograr ese entendimiento o no, no lo sabemos. Digo, cada uno puede tener... si miramos los diarios y la historia y la grieta, decimos, ni locos, no se van a poner de acuerdo en nada. Pero el miedo disciplina muchísimo. Y acá es un miedo que afecta a todos. Hoy, de hecho, vamos a tener un muy buen test para ver qué es lo que está pasando. Imagínate esto. No sé, no estoy mirando pantallas ahora, ¿no? Pero imagínate que abre el mercado y la deuda en pesos cae fuerte. Bueno, lo que está diciendo esa reacción es, le creen a Juntos por el Cambio, hay credibilidad en esa amenaza y el gobierno va a tener que reaccionar pronto. Si el gobierno toma ese dato y reacciona, entonces te diría que es casi lo mejor que puede pasar que hoy la deuda en pesos caiga fuerte, porque uno entiende de que a partir de ahí se ordena. El escenario que más me preocupa es si hoy no pasa nada. Porque vamos a seguir hablando y pasa el tiempo y etcétera y un poquito y ya vamos a ver y el put en realidad lo puedo solucionar. Si vamos por esa discusión o por ese andarivel, ahí la situación me parece mucho más delicada. Bien, perfecto. Hablaste de no te sorprendería inflación cerca de 130, ¿sí? Sí. Y sequía fuerte, algo que obviamente estamos todos conscientes de que así será. ¿Cómo están viendo, en base a esto, tasa Badlar? ¿Sí? Porque, como bien decís, muchos optan por correrse del riesgo público e ir a fondos que tengan Badlar más X de corporativos, digamos, ¿no? Y como están viendo el MEP o el CCL de acá para adelante. ¿Pensás que está todo Sí, incorporado en precio o no? sí. Badlar y son dos temas que no están separados para nada, pero vamos a separarlos. Yo creo que Badlar, o sea, la tasa Badlar, en esa nota que yo mencionaba de BOR no participa en el REM, lo que decíamos es, la inflación necesita subir para poder básicamente licuar el nivel de pasivos monetarios del Banco Central, que no puede subir mucho más de 10 puntos del PBI. ¿Y cómo se licúan?
Bueno, la tasa del LELIQ tiene que ser negativa. La tasa del LELIQ y la tasa Badlar son más o menos parecidas, digamos, porque los bancos hoy no pagan algo muy distinto. Entonces yo me imagino que en ese escenario de suba de la inflación vas a tener, o sea, la tasa real va a sufrir o se va a volver mucho más negativa. La tasa Badlar va a ser perdedora, eso es lo que estoy diciendo. Primera respuesta. Segunda, es muy raro lo que está pasando con el contado con liqui. Si vos lo mirás en sus manifestaciones más instantáneas. Quiero decir, yo te cuento esta historia. Te digo, mirá, hay un país que es agroexportador, que tiene nivel de reservas netas de 6.000 millones de dólares, eso es un mes y medio de exportación, de importaciones, tiene un cepo fenomenal, tiene pasivos monetarios y no monetarios de corto plazo en pesos por 20 puntos del PBI, tiene reservas por el 1 y además acaba de sufrir en su principal motor de exportaciones la sequía más grande o una de las más grandes de los últimos 15 años. El contado debería estar volando. Sin embargo, no está volando. O sea, estamos en un nivel alto, pero no es, hemos tenido niveles más altos. Yo creo que ahí empieza a jugar el trade electoral. Y de hecho empieza a jugar otro factor que jugó el año pasado. Lo voy a nombrar 3 o 4 años que no quiero asustarlos con esto porque no es la idea, pero solo, fíjense esto, 2022, 2001 o 2002, 1982, 1975. ¿Qué tienen en común esos años? En todos esos años hubo una aceleración inflacionaria muy grande, ¿sí? El Rodrigazo, la crisis de la deuda, la hiper, después tuvimos, en 2001 fue básicamente 2002 el efecto, ¿no? Pero después el 2022 como año más representativo. En todos esos años la inflación subió muy fuerte, y cuando tenemos aceleración de la inflación, muy fuerte, en general, al principio eso tiene un overshoot cambiario, pero después termina en una apreciación real muy fuerte. Y el tipo de cambio de contado con liqui hoy todavía está relativamente alto. Si vos me preguntás de acá a los próximos 2 o 3 meses, bueno, tal vez ahí estoy un poco más constructivo con el contado con liqui, hasta que se resuelva esto. Pero si yo tuviese que tomar una decisión hoy, digo, comprá un título, hacete un plazo fijo ajustable por Hugo, comprá el discount en pesos, que es ser más 10, o comprate dólares a dólar más 0, digamos, voy a hacer más 10 sin ninguna duda. O sea, yo creo que hacia adelante tenemos una apreciación cambiaria real en dólares y apostaría, pero digo, eso por ahí lleva algún tiempito, ¿no? En el medio tal vez tengamos algún piquito más electoral de tipo de cambio, pero me parece que al final el tipo de cambio hoy está como reaccionando mucho más pensando en el 2024 que en la sequía esta, que es muy Perfecto. importante, pero afecta a un año. Buenísimo. Ahora sí te mecheo con una de las preguntas de los asistentes. Habla del multimercado 3, se suscribe en MEP, si hay riesgo canje ahí, y yo ahí te complemento o te adiciono, si no ven un poco cara la deuda corporativa hard dollar argentina, en función con las tasas que empezamos a encontrar en corporate. Por ahí no te digo investment grade, pero investment grade barra high yield, si no está muy competitivo y cómo lo ven ahí. Diego, casi te diría que sos nuestro mejor vendedor del fondo multimercado con esa pregunta, porque esa es justamente nuestra tesis. Sí, por supuesto que la veo cara. Por eso tenemos 2 diferencias respecto de todos nuestros competidores. Primero, tenemos mucho más YPF. Segundo, tenemos créditos provinciales. ¿Le estamos agregando algo más de riesgo al fondo? Sí, claro. Pero la verdad es que comprar un seguro
de crédito, digamos, por comprar PAE al 6% cuando tengo, no sé, el Treasury rindiendo 5, me parece una locura. Prefiero asumir un poquito de riesgo crédito en créditos que me parece que si tuviésemos otro código postal para YPF, para la provincia de Córdoba, para la provincia de Mendoza o para la provincia de Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires, rendirían la mitad, no tengo ninguna duda. Con las métricas crediticias que tienen, deberían rendir la mitad. Entonces, me parece que el riesgo de reestructuración forzada a la que obliga el Banco Central cuando no les da acceso al MULC es un riesgo que en este caso juega a favor, porque como ya se repitió varias veces, ahí hubo, te decía, una cosa media talebiana o darwiniana, en donde ya está, ya lo pasaste y quedaron con menos deuda, con más generación de caja, porque fíjate que las compañías de las que estamos hablando en general son vinculadas a energía, no estamos hablando de Edenor, que bueno, ahora está teniendo unas revisiones tarifarias fenomenales, pero digo, no estamos hablando de utilities quebradas como en el 2013, estamos hablando de compañías petroleras ligadas al boom de Vaca Muerta en un contexto en donde el petróleo es $85 y el break-even para ellos está $30 abajo. En donde en agosto se termina el gasoducto, Europa está demandando... El mundo es inmejorable desde ese punto de vista para ese sector, ¿no? Entonces, yo creo que el fondo multimercado ahí, es más, lo que me imagino es que el resto de los fondos de mercado, los fondos corporativos, se empiecen a parecer mucho más a lo que nosotros venimos siendo desde hace un año, digamos, que es esto. Ok, en el interín, la verdad es que raleó primero lo de más calidad, y eso al principio nos costó, en la segunda mitad del año no. En la segunda mitad del año este trade empezó a pagar bien. Y yo creo que lo va a seguir haciendo durante todo 2023. Perfecto. De todas formas, ahí en el mismo Multimercado 3, ustedes distinguen dentro de los que son los créditos provinciales qué tipo de crédito, ¿no es cierto? Dijiste PBA. Exacto. No es lo mismo que Ciudad de Buenos Aires, PBA no hay. Córdoba, ¿no? Olvídate. PBA no hay. Vas a tener, es más, vamos un segundito ahí. Acá está. Multimercado. Fíjate que tenés Telecom, TGS, esto es Vaca Muerta, Aeropuertos, Geneia, YPF, Pampa, provincia de Córdoba, y no está acá Mendoza, no lo veo, pero tenemos Mendoza también. Quedó chiquito Mendoza. Y la duration bastante corta, ¿no? 1,5 veo ahí. Sí, exactamente, duration corta. Y este es un fondo, otra cosa súper interesante, es un fondo que suscribe con MEP. Perfecto. Digo, porque hay un montón de gente, nosotros por lo menos tenemos un montón de consultas alrededor de, che, decime una cosa, todo el mundo está pensando en, digo, tienen el foco puesto en defoltean o no defoltean la deuda a pesos. Y cuando, digo, fíjate cómo es el razonamiento, esto me parece re importante. Todos preguntando si se defoltea o no se defoltea la deuda a pesos. En un momento la respuesta es no, no van a defoltear. ¿Por qué? Porque los bancos participan. Y si participan los bancos, entonces estamos todos salvados porque los bancos son hoy un protagonista muy importante. Eso tiene un lado B y es, entonces, si no defoltean, si llegamos a tener algún problema con la deuda de pesos, los bancos eventualmente van a sufrir. Y eso puede tener impacto, digamos. Mis dólares, MEP, ¿están seguros en los bancos? Bueno, en un escenario de crisis de deuda en pesos están menos seguros. No estoy diciendo que va a haber un corralito, ni mucho menos, más yo no creo eso, para nada. Pero digo, si me pongo optimista porque los bancos participan, bueno, tengo que ser consistente en el escenario opuesto, y es, si eso no sucede, el riesgo de crisis bancaria aumenta. Insisto, no, y lo repito una vez más, así ahora aprovecho que está grabado todo. Mi escenario base está lejísimo de un corralito, no es lo que estoy pensando. Pero sí creo que dólar MEP en
el sistema financiero argentino versus dólar MEP en deuda de YPF y de lo que estamos hablando acá, no hay ninguna duda en dónde está más segura y más rentable. Bueno, excelente. Hacemos las 2, 3 últimas tipo ping-pong, así ya los liberamos, que son las 11 menos cuarto. Para los que están preguntando, el Multimercado 3, si bien no aparece en la app, sí se puede, todos los fondos de la gestora de Consultatio se pueden suscribir mediante soporte, así que eso no tengan ningún tipo de duda. ¿Qué plazo de liquidación tiene el Multimercado 3, José? ¿Es T+2 o T+3? Es T+2, Ingrid, ayúdame acá, ¿no? Ahí le damos tiempo a Ingrid a buscarlo. Perdón, estaba muteada. No. Sí, sí. Sí, Perfecto. sí, T+2. Buenísimo, buenísimo. Sí. Muchas gracias. Y tenemos Pablo dice, ¿por qué están usando el TB24 y no el TF24? ¿Tenés ahí algún premio de iliquidez o algo? ¿O simplemente...? Sí, en el renta fija, ¿no? En el Sí, fondo así dólar es. link. Sí. Hay un diferencial, sí, de liquidez también, pero hay dos razones. Primero, el rendimiento es mejor y el objetivo del fondo es cubrir dólar link. Segundo, la opción, el rendimiento es mejor porque en ese caso, en el caso del dual, tiene incorporado la opción del ser quedó media cara, digamos ahí. Y después hay otro tema que es el que está vinculado a todo el debate que teníamos al principio de la charla. ¿Qué dicen los comunicados que tuitearon la CUNSA y la SPINA en simultáneo en este fin de semana? Dicen, el dual es medio mala palabra, digamos, no quiero que emitas duales. Entonces yo me siento más seguro en un bono dólar link puro, para un fondo dólar link puro, que en un fondo dual. Para poder tener un bono dual, le voy a exigir una prima de rendimiento, digamos, ¿no? Pero si no, me siento más cómodo ahí porque es menos riesgoso. Ese es un poco el razonamiento. De hecho, te diría que esa posición, nosotros hoy tenemos 30% de duales, creo que tenemos que revisarla si todo esto se termina escalando un poco. Perfecto, José. Y la última, ya para cerrar, es hablando de trade electoral, hablamos mucho de bonos. Hoy, ¿qué relación riesgo-retorno ves mejor justamente para jugar el trade electoral? Si el Merval en dólares en 6.50 o todo el universo de renta fija o bonos hard dólar, que no fueron tan protagonistas en la charla de hoy. Sí, sí. ¿Dónde te posicionas? Insospechadamente, necesitamos otra para hablar de esas dos cosas, Bueno, cuando quieras. excelente. Mira, a nosotros, ahí de lo que estamos hablando es de tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Porque a mí los bonos, títulos públicos, me encantan, me parece un trade, o sea, para mí son irreestructurables, ¿sí? No hay forma de que vos puedas reestructurar eso, por la historia que tuvieron, por las tasas que tienen, por lo que es el nivel de tasas en el mundo hoy. Cualquier movimiento te deja peor, o sea, es ridículo pensar en reestructurar eso. Hicimos un ejercicio que está buenísimo, el ejercicio ese. No, ahora les prometo que no lo voy a dar. Quédense tranquilos que no lo voy a dar ahora. Que deben estar en la cabeza frita como yo también ya. Pero a nosotros esa clase de activos nos encanta. Y es un bono, digamos. O sea, quiero decir, pueden pasar un montón de cosas, pero es un poquito más cierto el rendimiento. En el medio tenés cupones, ya hay otra cosa. En el Merval tenés un potencial de retorno un poco mayor. $650, si vos lo mirás, es lo que valía el Merval en términos nominales en el año 2013, 2014. Perdón, 2015. O sea, no estamos para nada caros. En el medio hubo, no sé, 30%, 40% de inflación en dólares nada más. Entonces, no está para nada. Y hoy las compañías, el Merval está mucho más energizado, o sea, los fundamentales de las compañías son buenas,
tenés generación. No están, digo, en ese momento tenías a todas las utilities quebradas y hoy no las tenés quebradas para nada, ¿sí? Y la perspectiva de energía es totalmente distinta. Con lo cual, si pensás en duplicar, digamos, en el Merval, y sí, me parece perfectamente posible. Un Merval de $1.000, $1.200 me parece perfectamente posible. Más, ni siquiera debería ser tan difícil con un ordenamiento. Por supuesto que estamos hablando de un ordenamiento mínimo, ¿no? Y que los bonos puedan, no sé si duplicar, pero acercarse a algo así en términos de retorno total en un año y medio, también me parece súper factible. Y no solo más factible, sino que mucho más probable, ¿no? Me gustan los dos, te diría. Hoy, si tengo que elegir, me quedo mucho más en bonos, sobre todo porque venimos de un Merval que raleó muchísimo. Estamos entrando en la temporada picante de definiciones electorales, y ahí, si vos de hecho ves el Merval, durante 2015, el Merval tuvo, bueno, también pasaban cosas en el mundo en ese momento, ¿no? Pero el Merval tuvo caída durante 2015, y de hecho recién empezó a tener el rally que lo llevó a máximo de 2017-18, a partir de que hubo el cambio de gobierno. Lo que estoy diciendo es, en ese momento el Merval esperó ver resultados para empezar a subir. No me sorprendería que ahora tengamos lo mismo, digamos. Si me lo planteabas a $300 como teníamos hace 3 meses, bueno, uno decía, ¿sabés qué? 300, 400 es lo mismo. En el medio hay 30% de diferencia, pero son todos precios de remate. Esto también sigue siendo atractivo, pero no me imagino un rally que, digamos, el nivel de 1200 yo no lo veo sin cambio sobre la mesa, como solo expectativa. En cambio, no sé, precios de $40, de $45, que es un retorno más que muy interesante, para los bonos sí los veo, digamos, ahí con un poco más de certeza, ¿no? En el medio también tenés cupones, etc. Con lo cual, me parece un play más defensivo hoy el de los bonos, un poco más seguro, pero cualquiera de los dos debería capitalizar bien el cambio de escenario. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, José. Nada, vamos a liberarlos. Siendo las 10:50, les agradecemos un montón. Muchas preguntas, mucho interés. Así que bueno, nada, les vuelvo a recordar que solo todos 9 los minutos, y solo 9 minutos para develar la incógnita de qué pasa con la deuda en pesos ahora. Así que vamos a poder testear si todas estas elucubraciones que estuvimos haciendo, para dónde van. Así es, así es. Así que bueno, a hacer un refill del mate o del café y bueno, esperar la apertura. Gracias nuevamente, y les recuerdo de vuelta que todos los fondos de la gestora Consultatio pueden negociarse desde o la app, la plataforma web o eventualmente desde soporte. Así que te estaremos convocando seguramente para el trade electoral cuando esté definido un poco más la mesa política, ¿sí? Y bueno, muchas gracias nuevamente por todo esto. Dale, Diego, muchas gracias a vos también. Gracias, un Diego. placer, como siempre, charlar. Un saludo y buena semana Estamos para hablando, todos. hasta Adiós. luego. Gracias. Chau, chau.